Bienvenidas a Arraigadas, un videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Y ya estamos en febrero 2022. Es increíble cómo va avanzando el tiempo. Es un placer saludarles y estar por aquí compartiendo con ustedes. La semana pasada Laura estuvo junto con Lisa y nos daban la introducción a lo que estaremos hablando durante estas semanas. Y es sobre la palabra de Dios, nuestro fundamento, ese libro que tanto amamos. Y en el día de hoy tenemos una invitada especial y quisiera darle ahora la bienvenida a Wendy Bello. Wendy, bienvenida. Wendy es conferencista, autora de varios libros y tenemos hoy el privilegio de tenerla aquí con nosotros. Hola Patricia, muchísimas gracias. Encantada de compartir contigo y verdad con todas las mujeres que acompañan a este videocast. Sí, gracias, el privilegio es nuestro. Tus libros, yo tengo uno conmigo aquí, yo tengo aquí conmigo el que se titula Decisiones que Transforman, que me encanta el enfoque, ¿verdad? Porque leyendo acerca de la autora, que dice aquí, dice que la autora quiere comunicar que la vida que Dios diseñó es plena y abundante y que no hay mejor lugar para descubrirla que en el estudio de la Biblia y en su aplicación a la vida cotidiana. Pero también escribiste uno sobre Proverbios 31, de una mujer sabia, y vivir en la luz también. O sea que te encanta, y me decías que te encanta escribir. Quiero que me hables un poquito, Wendy, de ti, de tu familia, de dónde vives, de esta pasión que tienes. Cuéntanos un poquito para que te conozcan más. Yo sé que muchas te deben conocer, pero nos encantaría oír de ti. Gracias. Bueno, pues a ver qué te cuento. Yo soy cubana, aunque hace ya más de 20 años que vivimos fuera de Cuba. Mi esposo se llama Abel. Tenemos ya 26 años de matrimonio. Tenemos 2 hijos adolescentes. Nuestra hija está en la universidad, acaba de comenzar este año, y nuestro hijo varón pues está en el high school, en la secundaria. Uh-huh. Y vivimos en la cálida ciudad de Miami, en la Florida. Y pues esa es nuestra familia. También tenemos un perrito. Tenemos un perrito que fue nuestra última adición, ¿verdad? Nunca digan nunca que yo nunca quise tener perro y ahora tenemos un perro, así que ya saben. Ay, sí. ¿Y cómo surgió en ti esa pasión por lo del diseño, el amor a la palabra de Dios, el escribir y transmitirla a las mujeres? Bueno, pues te voy a contar. De escribir, siempre me gustó escribir. Desde niña me gustaba escribir cuentos, poesías, todas esas cosas. Lo interesante fue que cuando yo conocí al Señor, cuando el Señor rescató mi vida, yo dejé de escribir. Bromeando, yo a veces le digo a mi esposo que el Señor entró en el corazón y la musa sale por la ventana. Pero no sé por qué fue así. Pasaron muchísimos años hasta que como que el deseo de escribir comenzó a reavivarse. Y ahora yo miro atrás y me doy cuenta que fue el Señor, ¿verdad? Pasaron muchos años que eran necesarios de esa manera. Años de estudiar, años de preparar, aunque nunca dejamos de estudiar y siempre seguimos preparándonos, ¿verdad? Pero fue un tiempo en que el Señor estaba obviamente trabajando mucho más en distintas áreas que necesitaban ser rescatadas de mi corazón. Y por allá por el 2010 comencé a escribir un blog. Te cuento, Patricia, no tenía ni la menor idea, pero fue en obediencia porque entendí que era algo que el Señor quería que hiciera. Si tú me hubieras dicho hace, no sé, 15 años que vas a ser parte del Ministerio de Mujeres y demás, te hubiera dicho, para nada, yo no quiero estar involucrada en eso. Nosotras somos complicadas y demás, pero los planes del Señor eran diferentes. Y así comenzó el blog, y entonces vino el primer libro, que fue Una Mujer Sabia, que partiendo de distintos proverbios. Y por allí pues fue avanzando, y lo demás, siempre que me preguntan, digo, ha sido el Señor. El Señor me tomó de la mano y me fue guiando en cada uno de los pasos, y obviamente sí me gusta escribir y es algo que realmente me apasiona, pero no escribir por escribir. Lo que más me gusta es eso que comentabas, es que cuando cada lectora que agarre uno de mis libros termine y cierre, lo que hay en su corazón es un deseo de ir a la Biblia, de conocer más al Dios del que hemos estado hablando en ese libro, sea cual sea el tema, ¿verdad? Y entonces, pues nada, por ahí
por ahí vamos. El último fue Un Corazón Nuevo, salió el año pasado, 2021. Y ahora, si Dios quiere, para el verano, pues sale el próximo, se llama Digno, es un estudio bíblico de Salmo 103, tiene un poco que ver con el carácter de Dios y cómo vemos también a Cristo, ¿verdad? En los salmos, así que por ahí va, Qué si Dios bien. quiere, como para junio sale. Qué bueno, lo buscaremos. Y es impresionante cómo Dios nos saca, ¿verdad? Muchas veces nos prepara, nos pone donde nunca diríamos, ahí yo no iría, ya yo me cuido mucho de decir eso, porque muchas veces Dios usa esas declaraciones para decirte, ¿quién dijo eso? Ajá. Pero, y tú sabes que el viernes pasado comenzamos los arraigadas de este año y Laura y Lisa estuvieron hablando de la importancia precisamente de ese tiempo en la palabra. Que cada día, ellas hablaban de que cada día es una invitación de parte del Señor y cómo debemos ser intencionales en buscar al Señor, encontrarnos con Él, en su palabra, en conocerlo más. Y aviva nuestros corazones. Ya este es nuestro tercer año de invitar a las mujeres a leer la Biblia tapa a tapa. Ha sido maravilloso, ha sido una sorpresa los miles de mujeres que se han unido al reto, las participaciones de esas mujeres, el interés, el entusiasmo. Bueno, ha sido tanto que nos ha motivado aún a nosotras a seguir y a seguir, porque el deseo de nosotros como ministerio es que las mujeres estén en la palabra y que ellas sean avivadas, que el Espíritu Santo avive ese amor por el Señor, que conozcan al Dios de la palabra y que conozcan que Dios nos diseñó mujeres y mujeres para su gloria y no hay una forma de hacerlo sin conocerlo a Él y sin conocer a su palabra. Pero en el día de hoy, yo no quiero que volvamos, ¿verdad?, a los fundamentos, aunque cualquier cosa que tú quieras traer, que tú consideres que es importante, de la creatividad o de la disciplina, al acercarnos a la palabra de Dios. Debemos acercarnos a ella todo el tiempo, o sea, en la mañana o en la noche, tener ese tiempo con el Señor. Pero nosotros hicimos énfasis el año pasado, Wendy, en que la Biblia es un solo libro, de principio a fin. Es una sola historia. Aunque las mujeres dirán, pero ¿cómo una sola historia si tiene 66 libros y hay muchos autores y muchos personajes? Pero en realidad es la historia del Evangelio de Jesucristo. Y a menos que nosotros conozcamos ese panorama general, no vamos a poder ver la riqueza, la belleza y la unidad de esa historia acerca de Jesucristo. En realidad uno se pierde tanto cuando la ve como por pedazos. Y mi intención en el día de hoy es que eso que sucedió en Lucas 24, cuando esos discípulos iban desalentados, camino de Maús, que el Señor había muerto en la cruz, que pase lo que les pasó a ellos, cuando ellos se preguntaron al final, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón? ¿Cuándo ardía en ellos el corazón? Cuando el mismo Cristo les declaró que desde Moisés, a través de los profetas y de los salmos, lo que las escrituras hablaban de él. Y yo hoy quisiera que ¿verdad? Yo quiero darte la palabra y yo te estaré interrumpiendo para hacerte preguntas que quizás las mujeres que se conectan tengan y aún yo misma, pero yo quisiera que tú nos hables de esa Biblia como un todo, de ese panorama bíblico completo y la belleza y la riqueza que hay en eso, para despertar ese ardor en el corazón nuestro, porque cada vez que uno habla de eso le arde el corazón, y a la vez de las mujeres que nos escuchan. Sí, cómo no. Déjame decirte que ese tema a mí me apasiona. Y me apasiona ¿por qué? Porque cuando por primera vez yo lo escuché de esa manera, fue como que, wow, ¿cómo es que nunca nadie me había dicho esto antes, verdad? Sí. Porque muchas veces, y sobre todo si has crecido, digamos, en una iglesia, si has crecido en clases de escuela dominical y demás, a menos que haya sido expuesta a esta manera de ver la Biblia de la que vamos a hablar, por lo general tenemos un montón de historias desconectadas, ¿verdad?, de nuestra cabeza. Y entonces por acá tenemos que si
el Génesis, y sí, después viene el Éxodo, entonces más o menos por ahí tenemos todo lo demás, y bueno, después pensamos que si David y Goliat, y tantas cosas, ¿verdad? Pero como que vemos así la Biblia, como un montón de historias que más o menos tienen alguna relación, y creo que el desconecte mayor es cuando decimos, si tenemos el Dios del Antiguo Testamento y tenemos el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así es. Como si no fuera el mismo. Y entonces por eso es que me apasiona el tema, porque para mí fue transformador y lo que he visto en la experiencia, ¿verdad? Con otras mujeres es lo mismo. Entonces siempre me gusta pensar en esto. Si yo le preguntara a alguien, ¿cuál es la historia de la Biblia? Ese es como que el punto de partida, ¿verdad? ¿De qué nos habla la Biblia? Uh-huh. Y entonces podemos tener un montón de respuestas, ¿verdad? Pero creo que es importante que veamos con qué, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces vamos a la Biblia buscando de nosotros. ¿Qué me dice la Biblia de A mí? mí. Uh-huh. Ajá. ¿Qué me dice la Biblia de este aspecto de mi vida o del otro? Y no es que la Biblia no hable de esas cosas, pero nosotros no somos el centro de la historia, que me imagino por lo que me contabas, que por eso el énfasis que ustedes pusieron el año pasado en que entendamos que la Biblia trata de Cristo, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. pensando así a vuelo de pájaro, ¿verdad? Hay cuatro, vamos a decir, cuatro palabras o frases clave que me gustaría traer a la mesa y que las televidentes o las oyentes puedan llevarse, ¿verdad? Y es que la Biblia es una historia de creación, Uh-huh. caída, redención y nueva creación. Porque cuando nosotros ponemos esos cuatro puntos grandes en la historia, podemos recordarlo. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Es como un mnemotécnico, ¿verdad? No solamente que es así, sino que te ayuda a recordar y a ir enlazando una historia con la otra. Y no es tan difícil, ¿verdad? Porque, bueno, creación, obviamente ahí comienza la historia de la Biblia. Ahí comienza todo en un Dios perfecto que crea un mundo perfecto. Y vamos a la caída, o sea, sucede la caída, ese Dios perfecto tiene que rescatar a este mundo caído, ¿verdad? Esa es la redención, porque somos incapaces de rescatarnos a nosotros mismos y un día volverá a ser nuevas todas las cosas. Amén. Entonces ese es como que, visto, yo a veces digo, es como si tuviéramos un drone, ¿verdad? Y estuviéramos mirando así desde arriba, 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 eso es todo lo que estamos viendo. Y a medida que vamos bajando el drone, entonces empezamos a entender más cómo se conecta la historia. Entonces, no sé si quisieras que viéramos, digamos, desde el principio, ir tratando de avanzar rápido, si te gustaría llevar así la conversación. Sí, me gustaría desde el principio ir avanzando rápido, ¿verdad? Sobre todo haciendo énfasis en esa promesa que comienza con la creación, porque de esos puntos, el primero y el segundo, creación y caída, bueno, eso ya Génesis 1, 2 y 3, ahí tenemos mucho, pero lo grande es, como tú decías, todo eso que desde los profetas hasta los salmos, entonces entrar a ese Nuevo Testamento y ver ese cumplimiento, porque tú sabes algo, Wendy, que a mí me pasó, como tú dices, cuando yo oí eso por primera vez, yo dije, wow, pero mi crecimiento, mi entendimiento, yo creo que Dios lo ha ido incrementando. Y ahora yo digo, Señor, es que si tú no me hubieras elegido, yo nunca hubiera esperado ese Mesías prometido, porque yo no sabía que había que esperar a nadie. Entonces, Exacto. en ignorancia, porque nosotros no conocemos esa historia, entonces de repente conocemos de la Biblia, de Jesucristo, somos creyentes, pero no sabemos que la historia no comenzó ahí Exacto. cuando yo entré. Yo entré en un Exactamente. punto, pero aquí hay mucho atrás y incrementa el amor, la misericordia de Dios por nosotros, que sin ser pueblo nos adoptó, nos hizo suya. Entonces yo quisiera que lo viéramos así, como que viéramos esa Exacto. preciosa historia de la cual hoy somos parte. Y yo creo, tú sabes, algo que es importante que entendamos, es que muchas veces las personas piensan, oh, los evangelios empiezan en Mateo 1:1, no, el evangelio empezó desde el principio. Ese buen Así es. mensaje empezó desde el principio y de ahí tenemos que partir, ¿verdad? Entonces yo creo que algo que nos puede ayudar en esta conversación es, imaginemos que no conocemos la historia de la Biblia, que es la primera vez que la estamos viendo, Uh-huh. y empezamos en Génesis y Dios está creando y todo está lindo, todo está perfecto y todo va muy bien.
y uno se entusiasma, ¿verdad? Dice, wow, qué mundo más perfecto, de este somos parte, y hay un hombre, hay una mujer que no tiene problemas de celulitis, ni tiene pelo que se le pone así, porque no hay humedad que dañe, todo está es un mundo perfecto, ¿verdad? Pero no duró casi nada, entre comillas, ¿verdad? No sabemos el lapso de tiempo que ocurrió. Pero si vamos leyendo, como un lector que va en un libro, de pronto llegas a Génesis 3 y encuentras este desastre. Todo lo que era perfecto deja de serlo por la desobediencia del ser humano. Entra el pecado al mundo, con el pecado entró la muerte natural, la muerte espiritual. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque lo que encontramos en Génesis 3 es el punto de partida para el resto de la historia. ¿Por qué? Porque llegamos a Génesis 3:15 y encontramos esa primera promesa y ahí empieza todo. A veces pensamos, las promesas vinieron mucho más adelante. No, Dios casi que desde el principio ya nos da su primera promesa, esa promesa grande, ¿verdad? En Génesis 3:15, te pondré enemistad. Y interesante porque le está hablando a la serpiente, ¿verdad? Que fue como que protagonista de este desastre. Y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y a partir de ese momento, eso es lo que estamos esperando y de lo que tú hablabas. Estamos esperando que llegue este del quien se habla aquí, que dice que herirá a la serpiente en la cabeza. Y ahí comienza, vamos a decir, la expectativa con la que nosotros como lector debemos abordar la historia de la Biblia. Así es. La llegada de este, que quién será. Y si nosotros comenzamos a avanzar, pues bueno, obviamente llegamos a Génesis 3, llegamos a Génesis 6 y qué pasó, ¿verdad? Ocurre el diluvio. Ya es como que a Dios se le llenó el gorro, decimos nosotros, y dijo, ya es demasiado el pecado de este mundo, voy a barrer. Pero Dios había hecho una promesa. Y para poder cumplir con esa promesa se necesitaba alguien que mantuviera, ¿verdad? Y Dios escoge a Noé y a su familia. Y a través de ellos, vamos a decir, mantiene la raza humana, porque este que aplastaría a la serpiente tenía que venir de la raza humana. Tenía que nacer de mujer. Tenía que nacer de mujer. Entonces, no podía, vamos a decir como que ahí se queda esta familia, ¿verdad? Ocurre el diluvio, y como ya sabemos, bueno, pasaron 40 días, 40 noches, todo quedó bajo agua. Dios en su fidelidad para la lluvia rescata a esta familia, continúa la historia, llegamos a Babel, otro desastre más, nuevamente, porque es que el pecado ya estaba en nuestro ADN, Patricia. Entonces, no había manera, vamos a decir, de que todo fuera bien, ya nada iba a salir bien completamente, porque el pecado lleva la desobediencia y por supuesto eso es lo que vemos en Babel, toda esta gente que quieren, pues ahora nosotros vamos a hacernos un nombre grande. Y ahí ya vemos la marca del pecado tan fuerte, porque ¿cuál era el deseo? Queremos otra vez volver a ser como Dios, ¿verdad? Lo vimos en Edén, lo estamos viendo de nuevo aquí. Y bueno, Dios los separa y demás. Y si avanzamos, ¿verdad? En la historia nos encontramos después de que ocurre esto, ¿verdad? Seguimos recorriendo rapidito, como decía Abuelo de Pájaro, nuestra historia bíblica, y entonces nos encontramos con un personaje clave, que es Abraham. Y otra vez, como tú decías, es Dios escogiendo, porque si nosotros leemos ahí en Génesis, uno dice, wow, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Él venía incluso de otra tierra, donde adoraban otros dioses, pero Dios es soberano y tiene un plan, y escogió a Abraham y a su familia para continuar lo que había prometido en Génesis. Y allí tenemos, ¿verdad? O sea, el primer gran pacto. Dios hace un pacto con Abraham. Y ese pacto está relacionado con lo mismo que había prometido ya en Génesis, ¿verdad? Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones, o sea, Dios estaba pensando mucho más allá, no es solamente para este pueblo, va a haber promesa de salvación para otros también, ¿verdad? Y así como nosotros llegamos y nos encontramos, ¿verdad? Allí en Génesis 12, que comienza este pacto. Y si nosotros vemos la historia bíblica, nos damos cuenta de que va como de pacto en pacto, ¿verdad?
porque tenemos este primer pacto con Abraham. O sea, Dios había hecho un pacto con Noé también, que nunca va a suceder, pero este de la promesa es increíble. Y precisamente en estos días acabo de terminar Génesis. Hoy comencé mi lectura individual, Éxodo, y no deja de maravillarme. No deja de maravillarme la manera en que Dios va conduciendo su historia, ¿verdad? Entonces, tenemos Génesis, hace este pacto con Abraham, le dice, voy a hacer un pueblo grande. Abraham que no tenía ni hijos, pero Dios en su misericordia le da un hijo, ¿verdad? El hijo de la vejez. Y aunque hubo por ahí algo en el camino de lo que no vamos a hablar mucho, porque nosotros siempre queriendo ayudar a Dios, creamos más problemas. Y hubo otro hijo que no era el de la promesa, pero Dios es fiel y Abraham, yo me imagino a Abraham diciendo, ¿cómo va a venir tanta gente de mí si yo no tengo ni un hijo? Dios le da este hijo, le da a Isaac, y así avanza la historia. Y nosotros continuamos, ¿verdad? Viendo la mano de Dios interviniendo en la historia de ellos hasta que llegamos justo a donde me encuentro hoy, que es en el libro de Éxodo. Yo también estaba ahí hoy. ¿Verdad? Mira, pues sí, estaba en Éxodo y es, vamos a decir, es la provisión de Dios, es la providencia de Dios que los lleva a Egipto en un tiempo de hambruna, en un tiempo de dificultad. Y vemos cómo Dios hace de esta pequeña familia, por decirlo de alguna manera, pero era la familia portadora de la promesa, se convierte en un pueblo grande, un pueblo poderoso, al punto de que Faraón, ya otro faraón que no les conocía, trata de destruir al pueblo. Y ahí estamos viendo la tensión entre la serpiente y quien le aplastará la cabeza, ¿verdad? Porque este faraón quiere destruir a todos los varones. Y si miramos un poquito más adelante, eso ya no, si conocemos la Biblia, aunque estamos pretendiendo que no la conocemos, sabemos que esto como que se repite en la historia en varias ocasiones, ¿verdad? La serpiente tratando de destruir la simiente de donde vendría su destructor, ¿verdad? Ajá. Entonces, nada, estamos allí en Egipto y Dios provee un rescate. Y es una historia lindísima porque es una historia que nos recuerda que ese es el plan de Dios, rescatarnos. Este pueblo está esclavo, este pueblo está sufriendo y Dios provee el rescate, ¿verdad? A través de Moisés y los saca, porque de eso se trata. Estamos esclavos y el Señor nos saca y sacó a Moisés. A nosotros nos saca del pecado, ¿verdad? Y como todas estas analogías que las estoy mencionando para que vayamos entendiendo un poco de teología bíblica en esta conversación, ¿verdad? Pero es hermoso cómo Dios usa a Moisés para sacar este pueblo de manera milagrosa y los lleva hasta el desierto y allí vuelve a hacer otro pacto, ¿verdad? El pacto de la ley. Y justo estoy usando para mi lectura individual la Biblia Mujer Verdadera y estaba leyendo esta mañana en la introducción del Éxodo y me gustó mucho la manera tan sencilla en que lo dice, ¿verdad? Cómo Dios primero nos tiene que rescatar para después enseñarnos a obedecer. No puede ocurrir al revés, ¿verdad? Porque nuestro corazón, si no está regenerado y si no es rescatado por el Señor, no puede, no quiere obedecer a Dios. Y eso fue lo mismo que hizo con los israelitas. Los rescata de la esclavitud de Egipto, los lleva hacia el desierto, allí les da la ley y allí les empieza a dar su identidad de pueblo, de este es mi pueblo. Continuando lo mismo, ¿verdad? La misma promesa de que de ustedes va a venir quien va a rescatar al mundo. Así que estamos en Éxodo, Dios hace ese pacto con Moisés, que como decía es el que conocemos como la ley. No era la ley lo que les iba a salvar, obviamente, sino la gracia de Dios fue quien les salvó, fue quien les sacó de Egipto. Claro, fue la gracia que ya los había liberado. Exacto. Cuando queremos poner la ley primero, entonces quedamos esclavos de esa ley, nos quedamos en los hijos de la esclava y no los de la libre. Exacto. Y tantas cosas que hay, Wendy, antes de que sigas, que lo que también me maravilla, la profundidad de todas esas analogías, de todos esos símbolos, de todas esas ilustraciones y cosas de vida que sucedían, que apuntaban mucho más allá, que también cuando muchas veces, como le pasa al pueblo de Israel y como nos pasa a nosotros, vemos y no vemos.
porque eso apuntaba, sí, no vamos a entrar en eso, pero que la Pascua, la sangre, el dintel, o sea, todo eso es, o sea, es como un océano tan profundo que uno que sabe nadar poco puede nadar en la superficie, pero el más experto de los buzos no llega a la profundidad. Exacto, exacto. Y es hermoso porque como tú decías, desde allá Dios nos está anunciando para que ustedes puedan ser salvos. Les dijo a ellos y nos dice a nosotros, es necesario derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿verdad? Entonces lo vemos allí en Egipto, lo vamos a ver ahora cuando estén en el desierto, reciben la ley, el Señor les da todas las instrucciones de cómo se van a relacionar con Él, porque esa era la idea detrás de la ley. Ustedes ahora son mi pueblo y necesitan aprender a relacionarse conmigo, porque yo soy un Dios santo. Y la relación conmigo va a ser a través de alguien. Ahí vemos la necesidad del mediador. No podían ellos llegar directamente, tenía que estar el sacerdote. Siempre necesitamos un mediador para llegar a Dios, ¿verdad? Y ahora, claro, y ahora nosotras avanzamos, si avanzamos rápido en el del fast forward, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que tenemos un mediador también, que es Cristo, ¿verdad? Entonces estamos viendo todos estos temas que la Biblia nos va narrando para que entendamos que sigue el mismo hilo, sigue la misma historia, ¿verdad? Entonces, pues están allí en el desierto, reciben su identidad de pueblo y es curioso porque estando allí, Moisés, cuando habla con ellos en Deuteronomio 30, les anuncia que por su desobediencia, ¿verdad? Por la dureza de su corazón, sobre ellos iba a venir juicio. Pasarían años, pero iba a venir juicio y van a llegar al exilio. Y fíjate, Patricia, que están en el desierto. Para el exilio pasaron cientos de años, pero ya Dios les estaba diciendo, fíjense lo que va a pasar. Ustedes me van a desobedecer, ustedes van a ir tras otros dioses, van a ir al exilio, o sea, otras naciones los van a conquistar, pero yo no los voy a abandonar. Yo los voy a rescatar, porque es que ese es nuestro Dios. Es un Dios que desde el principio está en un plan, en una misión especial de rescate para su pueblo. Y eso es lo que todo el tiempo Él va haciéndonos ver en la historia, que este es un plan para su pueblo, ¿verdad? Entonces, Y que pues es un ahí plan, está. perdón, y que es un plan y un pacto de manera global que nada ni nadie va a poder torcer porque su voluntad se va a llevar a cabo y Él es fiel, como Dios fiel, Él lo va a cumplir, Él se Amén. ocupa, Él, aunque nosotros desobedezcamos, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, Dios va a llevar a cabo su plan y nada lo va a estorbar. Porque es como decíamos, ¿verdad? Es que nuestro Dios es un Dios de pacto y un pacto en el que Él es quien establece el pacto y quien cumple el pacto. A diferencia de nuestros contratos Sí, humanos, donde Patricia, tú haces tu parte y yo, Wendy, hago la mía, no, en los pactos, en estos pactos de Dios, Él todo el tiempo es Él, ¿verdad? así es. Yo hago el pacto y yo cumplo el pacto porque nosotros no podemos. Así que, bueno, pasamos todos estos primeros libros de la Biblia, que a los que llamamos, ¿verdad? Los libros de la ley, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Pentateuco. el Pentateuco, ¿verdad? Esos primeros 5 libros. Llegamos entonces a Josué, que es la conquista de la tierra prometida, la conquista de Canaán. Dios sigue, vamos a decir, respaldando el liderazgo de Josué, llevándolo de la mano hasta el lugar donde él quería establecerlos como pueblo. Y si avanzamos, bueno, sabemos cómo termina, ¿verdad? El libro de Josué, que finalmente le dice al pueblo, miren, ustedes hagan lo que quieran, sirvan ustedes a quien ustedes quieran, mi familia y yo serviremos al Señor. Y hasta cierto punto eso fue profético. Y digo, ¿por qué digo profético? Porque cuando terminamos Josué y abrimos Jueces, encontramos a un pueblo viviendo en una situación desastrosa, ¿verdad? Donde incluso el libro dice que todo el mundo hacía lo que quería Lo que en el bien le pueblo de parecía. Israel, ¿verdad? Y es llamativo, y voy a buscar aquí un momentico rápido, porque fíjate que comienza el libro de Jueces, no han pasado muchos años, es simplemente otra generación, y es una generación que ya no conocía al Señor, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué tan rápido nosotros nos olvidamos de nuestro Dios y de lo que Él ha hecho, porque la generación anterior había sido testigo de las maravillas que Dios hizo a su favor, cómo lo sacó de Egipto de la esclavitud, las maravillas en el desierto y demás, cómo les preservó, cómo les trajo hasta aquí, y ya llegamos a Jueces y dicen, no conocían, ¿verdad? No conocían al Señor. Allí en Jueces capítulo 2, si mal no recuerdo, por allí
por allí anda, ¿verdad? Dice, y se levantó otra generación después de ellos, después de la generación de Josué, que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Y cuando llegamos al último capítulo, pues todo el mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué nos muestra esto, Patricia? A medida que vamos viendo los diferentes jueces, surge, por ejemplo, un juez como Gedeón, y si yo fuera un israelita en aquel tiempo diría, oh, esta es nuestra esperanza, este nos va a salvar, este nos va a rescatar, pero Gedeón era tan pecador, tan imperfecto, tan incapaz de ser el salvador como los demás. Estas personas fueron usadas por Dios para recordarles, ¿verdad?, su necesidad de un rescate todavía mayor. Nos encontramos a un Sansón, óigame, un hombre súper fuerte, el terror de los filisteos, aquellos enemigos acérrimos, y al final, ¿qué pasó? Destruido Sansón también, ¿verdad? Y No si era eso. Y solo sabemos que está en el, como de los héroes de la fe, porque la verdad que dejó mucho que desear, porque nuestra esperanza como hombres la ponemos en uno. Claro, ellos estaban esperando ese que vendría, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que anularía todo ese mal que había en el mundo, pero ellos miraban con ojos humanos y buscaban esa persona para exaltar a esa persona y que, este es, por fin llegó la promesa. Exacto. Pero realmente también muchas veces tuvieron que haberse desanimado mucho porque parecía que no iba a llegar. Exactamente. No iba a suceder. Veían a alguien y ponían, como mismo hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Como tú dices, que uno dice, wow, este líder sí, este sí va a arreglar el país, este va a arreglar todas las cosas, y después uno ve que no pasó como esperábamos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza en los líderes humanos siempre es fallida, ¿verdad? Y yo me imagino, como tú decías, cualquiera de estos israelitas que diría, wow, no era este y estamos peor que antes. Y el ciclo se repetía, y así nosotros llegamos hasta el libro de Samuel, ¿verdad? Y encontramos allí a Samuel en un rol interesante porque Samuel fue el último juez, a la vez se convierte, es profeta y está ejerciendo todos estos roles, y con Samuel pues ya sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? El pueblo dice, mira, ya nos cansamos, no queremos más que Dios sea nuestro rey, nosotros queremos ser como los demás. Queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey. Y que si estamos leyendo la palabra, eso es un espejo para nosotros, Patricia, ¿verdad? Porque cuántas veces nosotros también queremos ser como los demás, ¿verdad? Queremos ser como los demás. Y es interesante que recordemos que Pablo nos dice allá en Corintios y también nos dice en Romanos que todas las cosas que se han escrito, y específicamente en Corintios, fueron escritas para nuestro ejemplo. O sea que cuando tú y yo nos miramos todo esto y vamos siguiendo el hilo de la historia bíblica, no es solamente para decir, ay, qué bonito, o como a veces decimos, ¿verdad? Que estos israelitas, no, es un espejo para que recordemos que si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Y porque ahora, ¿verdad?, tenemos la gracia de Dios y hemos sido rescatadas, podemos recordar estos ejemplos y ver y decir, Señor, ayúdanos para no repetir, ¿verdad?, la historia. Pero el caso bueno es que ellos piden un rey y Samuel, pues, por orden de Dios les dice, rey quieren, rey van a tener. Pero recuerden, esto es lo que les va a pasar, y les dice todas las consecuencias de elegir un rey humano. Obviamente, cuando vemos esto, estamos pensando, ellos estaban poniendo su esperanza en un rescate humano. Ellos dije, seguramente las conversaciones eran, ahora sí vamos a vencer, ahora sí vamos a tener esa tierra, ahora sí vamos a ser nosotros el mejor de los pueblos, el más poderoso, poniendo la esperanza, ¿verdad?, en otro rey. Y humano, no en el rey que hasta ahora habían tenido. Y así es como si nosotros avanzamos, pues nos encontramos obviamente los reyes que se destacan y podemos pensar en varios nombres, pero hay uno que sobresale por todos, ¿verdad? ¿Quién es? El rey David. El rey David, ¿verdad? Porque sí, aunque su hijo Salomón hizo el templo y más, pero David sobresale por encima de todos los reyes, al punto que es con David con quien Dios vuelve a hacer
otro pacto, ratifica su promesa, hace, ¿verdad? Otro pacto, el que conocemos como el pacto davídico. Si alguna está tomando notas o quiere más o menos seguir, eso está en 2 Samuel 7, del 12 al 16. Y la promesa que Dios hace es que siempre va a haber un gobernante, ¿verdad?, en la casa de la descendencia de David. Y ese dato es importante porque cuando nosotros lleguemos allá al Nuevo Testamento nos va a traer de vuelta a esto que Dios le promete a David, ¿verdad? Así que ratifica el pacto. Y seguimos con la historia. ¿Qué pacto? El pacto de que Dios va a ser fiel, que Dios va a traer el que aplaste la cabeza a la serpiente, que va a haber alguien que por fin va a traer todo de vuelta al orden del principio. Si nosotras conocemos el libro de Reyes y hemos leído Reyes y Crónicas, sabemos que no sucedió en este tiempo, ¿verdad? Se levantaba un rey más o menos fiel y por cada uno más o menos fiel había 3 o 4 que ponían al pueblo otra vez en una situación desastrosa, ¿verdad? Que si vamos detrás de otros dioses, desobediencia a Dios a derecha y a siniestra, el reino se divide, o sea, es una espiral descendente lo que estamos viendo, ¿verdad? Así es. Como perdiendo toda esperanza. Exacto. Como que el telón, como que se hacía la oscuridad cada vez más densa. Exacto, porque lo que comenzó con aquel pueblo que Dios saca de Egipto y lleva al desierto, y a que aquel pueblo a quien Él instruye se convierte en un pueblo súper rebelde, pero un pueblo cuya rebeldía le lleva a adorar a dioses ajenos. Esto trae como consecuencia pues guerras constantes, al punto de que llega lo que Moisés les había anunciado allá en Deuteronomio hace cientos, ¿verdad? Cientos de años atrás. ¿Qué sucede? Viene el exilio, viene la salida de este pueblo. Y claro, cuando nosotros estamos, nuestras Biblias como no están en orden cronológico, a veces como que nos perdemos un poco en esa historia, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que está llegando ese tiempo y en medio de ese tiempo y de todas estas luchas y guerras, ¿verdad?, con naciones poderosas, se levantan los profetas como voces, ¿verdad?, tratando de apuntar al pueblo. Recuerden, vuélvanse a Dios, recuerden al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que les ha prometido, pero al mismo tiempo son profetas que les están anunciando: en la condición en que ustedes están, no pueden llegar a Dios, necesitan un corazón nuevo, necesitan ser rescatados, necesitan que Dios les transforme y necesitan a alguien que haga esta obra por ustedes. O sea, todos esos mensajes están mezclados en este tiempo según vamos leyendo, y por eso te decía que a veces nos perdemos un poco en la historia porque como no está cronológicamente, tenemos los profetas separados de los reyes, pero estas cosas están coexistiendo, ¿verdad? Y todo el tiempo, como tú decías, apuntando a lo mismo, y el escenario cada vez haciéndose más oscuro y más oscuro y más oscuro. Porque siempre, Wendy, siempre es bueno resaltar que siempre con un remanente fiel, o sea, todo aquella oscuridad, pero un remanente fiel que seguía esperando y seguía creyendo y seguía confiando. Sí, y me gustaría también, Patricia, apuntar algo, porque a veces pensamos en los profetas solo como quienes están hablando del futuro, pero la realidad es que Dios les dio una función mucho más grande. Su función no era solamente decirles, oh, va a venir Babilonia, o van a venir los persas, o como fuera que les hablaban, ¿verdad? Sino su función principal era llamarlos de regreso a la obediencia a Dios, a recordarles la fidelidad de Dios. Y qué bueno que hablas de eso del remanente, porque de este remanente fue importante, fue usado por Dios, ¿verdad?, para de alguna manera mantener viva la llama de este pueblo, en el sentido de que cuando regresan de este exilio, Dios usó ese pequeño remanente, ¿verdad?, para reconstruir, para volver a, de alguna manera, que tuvieran su identidad de pueblo, aunque ya nunca fue igual. Y eso yo no sé si te pasa a ti, pero a mí como que me da, cuando terminamos en el Antiguo Testamento, terminamos con esa nota como triste, ¿verdad? Porque dice que aunque reconstruyeron el templo y demás, ya no fue igual. No hubo esa manifestación poderosa de la presencia de Dios como ocurrió en el templo en la época de Salomón, ¿verdad?
No hubo ninguna manifestación extraordinaria. La presencia de Dios no estaba como estuvo en aquel momento. Y ahí hay un mensaje poderoso, ¿verdad? Para nosotros recordar. La presencia de Dios no estaba. Dios no se había desaparecido de la historia. Dios siempre está presente, pero las consecuencias del pecado y de todo lo que había sucedido ahora estaban delante de ellos, ¿verdad? Estaban patentes. Ujú. Y no obstante, este pueblo, este pequeño pueblo, como dices tú, este pequeño remanente regresa y cierran las páginas del Antiguo Testamento y como que nos quedamos en qué va a pasar. Ahora sí quedó oscura la cosa. Porque Exacto, ¿qué va a encima pasar? se le suman los 400 años de silencio, como ahora sí fue que lo perdimos todo. Exacto, porque para ti, para mí, ¿qué es esto? Es pasar una página y terminamos, ¿verdad? O sea, nosotros terminamos nuestro Antiguo Testamento, llegamos a Malaquías 4, pasamos una página y llegamos a Mateo, pero para ellos pasaron 400 años. 400 años en que, claro, Dios nunca está absolutamente silente, Él seguiría trabajando, pero no había profetas, no tenemos récord de ninguna, vamos a decir, ningún hecho como los que ellos habían presenciado anteriormente. Sí, hubo un ¿cierto? silencio, Dios hizo silencio. Entonces, obviamente llegamos o sea, para nosotros pasar una página, pero este pueblo que ahora estaba, que era pequeño, ya no era un pueblo grande, ya no era un pueblo poderoso, que además estaba bajo opresión, porque pasaron, ¿verdad? Que si pasaron los persas, pasaron los babilonios, pasaron los griegos, ahora llegan los romanos. Todo el tiempo este pequeño pueblo bajo el ataque de estas grandes potencias, todo lo que ya se les había anunciado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, allí detrás en su mente, el recuerdo de lo que Dios había prometido. Yo les voy a poner un corazón nuevo, yo les voy a traer de muerte a vida, yo voy a hacer algo grande, eso que ustedes están esperando. O sea, eso fue el mensaje de Ezequiel, ¿verdad? De Jeremías, los profetas de aquellos tiempos. Y yo me imagino que estas otras generaciones se quedaron aferradas a todas esas palabras, pero no veían nada, no veían nada. Y en eso entonces nosotros abrimos Mateo. Y aquí es donde viene la maravilla de la conexión entre una historia y la otra. Y claro, como decíamos, es importante que quienes nos están viendo y escuchando entiendan que hemos tratado de hacer esto a velocidad rápida, ¿verdad? Pero llegamos a Mateo y Mateo 1:1, esos capítulos que a veces ni leemos mucho porque son las genealogías y uno dice, bueno, ¿y esto para qué está aquí en la Biblia? Y a mí qué falta me hace esto. No, es súper importante porque Mateo 1:1 es el eslabón que conecta. Mira cómo dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nos está llevando a los pactos que Dios había hecho, ¿verdad? Para que el judío que abriera y leyera ese evangelio de Mateo, años después de que Mateo lo escribió, enseguida iba a conectar y iba a decir, wow, espérate un momentico, porque a Abraham Dios le prometió esto, a David le prometió esto otro, y ahora me están diciendo que este Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Aquí hay una conexión, ¿verdad? Y para mí eso es fascinante porque Dios se encargó de que ese fuera el versículo 1 del primero de los evangelios, como para que nosotros entendamos, esto no es una segunda parte de la historia que no tiene nada que ver con la primera, es una misma historia. Así es, y es el mismo Dios, que era lo que tú decías al principio. No es el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios severo. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia. No, es el mismo Dios. Y tú sabes que me encanta que lo hayas mencionado por esta razón, porque a veces la gente dice, no, es que no podemos ver la gracia en el Antiguo Testamento. Sí, la gracia está por todas partes en el Antiguo Testamento, porque gracia de Dios vemos en Adán y Eva. Dios no los fulminó, ¿verdad? Sino que los vistió. Dios mismo los vistió, los cubrió, sí, los saca del Edén, pero les preserva la vida y les hace una promesa. Va a venir una solución. Vemos la gracia de Dios en el pueblo de Israel, desobediente 1001 vez, y todo el tiempo Dios rescatándolos. Eso es la gracia, porque gracia es algo inmerecido, y merecían rescate, no merecían rescate, pero esa es la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios
al proveerles profetas que le apuntaran a él. Vemos la gracia de Dios en tantas cosas, o sea que sí está la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. No podemos pensar que no, la gracia es solo para el Nuevo Testamento. No, la gracia es parte de quien Dios es. Gracia es parte de su carácter. Así que gracias hay en todas las páginas de la Biblia, ¿verdad? Amén. Y pues llegamos al Nuevo Testamento y vemos que entonces Jesucristo finalmente es el cumplimiento de la promesa. Claro, ese texto de Gálatas que dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Exacto. nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y asimismo había un remanente esperándolo, había un grupo de fieles esperando ese momento. Y se necesitó fe porque nació un bebé igual que cualquier bebé, un hijo de un hombre, de una mujer. Muchos habrían olvidado ya la promesa, pero ese era el Hijo de Dios, ese era el prometido, el Mesías. Y clave ese lo que tú dices, que fue en el tiempo que Dios había determinado. Cuando se cumplió el tiempo, ese tiempo ya estaba escrito desde antes de la eternidad, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros leemos en Efesios. Ya todo esto estaba escrito desde antes, pero tenía que llegar al momento exacto. Y lo que decías del remanente, ahí nos encontramos a Simeón en el templo, ¿verdad? Nos encontramos a Ana, personas que estaban esperando, que sabían que en algún momento iba a llegar, y qué maravilla, ¿verdad? Que Dios les dio esa bendición de verlo. De verlo y creerlo, Wendy, porque Exacto. yo a veces digo, si yo hubiera visto ese bebé nacido de un hombre o una mujer en un establo lleno de animales, este es el Mesías. Se necesitó fe para saber y creer que él era el Mesías prometido. Claro, más adelante ya el Cristo resucitado, ya hay otras evidencias, pero mientras tanto era un hombre. Y me llama la atención a mí cuando ya él está haciendo en los evangelios todos sus milagros, que aún Juan el Bautista, su precursor, se ve preso y le manda a preguntar, pero díganme, pregúntenme si es él o si esperamos a otro. Exacto. Porque se necesitaba fe para creer y conectar los puntos de la Escritura y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es a quien estamos esperando. Llegó el que esperábamos. Y yo creo que el Señor se aseguró de que entendiéramos que era este y no otro, porque, por ejemplo, Él le dice a José, ¿verdad? Cuando le está haciendo el anuncio, le dice, y dará a luz un hijo, hablando de María, ¿verdad? Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, no es cualquier niño, es este salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, desde ya el primer capítulo de los evangelios, ¿verdad? Estamos entendiendo que, ok, es este. Ahora sí ya no hay que esperar más. Ya este no es un juez poderoso que va a luchar contra los romanos, como lucharon los jueces en su tiempo contra los filisteos. Ya este no es un David literalmente que es un rey que sí hizo muchas cosas, pero pecó y por tanto tampoco era. Este no es como esos, este es el que va a salvar al pueblo de sus pecados. Fíjate que, y eso es interesante porque ahí fue donde vino el problema, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, con muchos en que querían que le salvara, pero querían que le salvara de todas las circunstancias y no habían entendido que ese no era el rol de Jesús. El rol de Jesús no era derrotar a los romanos, el rol de Jesús no era terminar con los impuestos, el rol de Jesús en ese momento era ser el Salvador, la propiciación por el pecado, el rescate, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en la historia y si vamos a Lucas, allí en Lucas 22, tú que mencionabas Lucas al principio, en Lucas 22:10, ¿verdad? Creo que es 22:10, no es 22:10, pero está por allí, la cita exacta es 24, lo de los discípulos, camino Maús. ¿Cuál? 22:20, no, Okay. el pacto, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho de pactos, hablamos, ¿verdad? Del pacto que el Señor hace, o sea, comienza la promesa y Dios hace un pacto con Abraham, hace un pacto con Moisés, hace un pacto con David, y ahora escuchemos las palabras de Jesús en Lucas 22:20, ¿verdad? Allí cuando están teniendo la última cena, y Él les dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y ahí entonces vemos ya la culminación, por decir de alguna manera, de esta serie de pactos, ¿verdad? Este es el nuevo pacto, donde Cristo sería Él mismo el sacrificio,
Él mismo la propiciación, Él era la respuesta, el rescate, ¿verdad? Entonces, lo que vimos en Génesis, la promesa que Dios hace y que va todo el tiempo, ¿verdad? Ratificándola, porque eso es lo que al final hacen los pactos, van ratificando la promesa de Dios. Ahora Cristo mismo está anunciando, yo soy, es mi sangre, ¿verdad? En Génesis Dios tuvo que matar un animal para cubrir a Adán y a Eva por su pecado. Y ahora en la cruz Cristo muere derramando sangre para cubrir nuestro pecado. Esa es la belleza del mensaje de la Biblia, ¿verdad? Eso es. Y eso es lo que no podemos perder de vista, que cuando nosotros estamos leyendo, esta es la historia que nosotros estamos siguiendo. Y dijimos al principio que había 4 palabras, ¿verdad? Importantes: creación, caída, redención y nueva creación. Tú y yo, Patricia, y todos quienes nos están acompañando, estamos todavía en la etapa de la redención. ¿Por qué? Porque la nueva creación todavía no ha llegado, ¿verdad? Estamos en el, como les gusta a los teólogos decir, estamos en el sí, pero todavía no. Exacto, sí, ya Cristo vino, sí, ya se cumplieron algunas promesas, pero faltan muchas otras. Sí. Y al mismo tiempo esa es nuestra esperanza. Y ahí termina la Biblia. ¿Termina con cuál libro? Bueno, pues con Apocalipsis, ¿verdad? Donde se nos anuncia la nueva creación, que para mí es honestamente fascinante cuando yo leo y pienso que nuestro Dios nos está preparando un mundo donde no va a haber más lágrimas, donde no va a haber más enfermedad, donde el sufrimiento es cosa del pasado, donde la tristeza no está en el vocabulario, donde finalmente vamos a ver a Cristo cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Amén. Eso es lo que nos sostiene a nosotros aún en los tiempos más difíciles, que esto que vemos no es todo lo que hay, ¿verdad? Amén. Y así termina la historia de la Biblia, o sea, termina con una promesa, que Cristo viene por nosotros, por ese pueblo que desde el principio Dios comenzó a formar, es por ese por el cual viene, ¿verdad? Por los suyos. Y espero que al ver un poquito así como que abuelo de pájaro toda la historia, pues nuestras hermanas que nos están acompañando se sientan más animadas todavía, ¿verdad? Sí, al acercarse a la palabra y decir, wow, esto no es simplemente la historia de Esther o la historia de Ruth. No, es que cada una de estas historias, y ojalá pudiéramos verlos, nos apuntan a lo que Dios estaba haciendo. Claro, encaja en una historia mucho más grande. No es nuestra pequeña historia, es la historia de la redención, que es una historia de dimensiones cósmicas, donde brilla la persona de Jesucristo, quien es el todo y en todos. Y realmente a quien nosotros queremos exaltar, y el deseo de nuestros corazones es que, aunque esto es como un bocadito pequeño, animarlas a leer las páginas de la Escritura con ojos mirando más allá. O sea, leemos lo que está escrito ahí para este tiempo, pero ver a lo que nos apunta, y en ese sentido, siempre compartimos. Te quiero dar las gracias, Wendy, te queremos dar las gracias por este tiempo con nosotros. Ha sido muy bueno y espero que será el primero, sé que será el primero de muchos viernes en Arraigadas. Y la verdad bíblica, siempre compartimos un versículo, es el Salmo 119, los versículos 105 y 106, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Que esa palabra nos ilumine el camino y a la misma vez que Dios abra nuestros ojos para que cuando contemplemos las páginas de su libro veamos, nos deje ver las maravillas de su ley. Y también nosotros siempre tenemos un recurso que recomendamos, y en este caso, como tú la estás leyendo, es nuestra Biblia Mujer Verdadera, que tiene comentarios, pequeños devocionales, tienen las introducciones a cada libro, o sea que realmente no hay mejor recurso que recomendar que una buena Biblia. Gracias una vez más a todas por estar con nosotros un viernes más aquí en Arraigadas. Las esperamos, si Dios lo permite, el próximo viernes.